Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el ganado porcino, clasificación del ganado porcino y sus principales características. Ok, bien, vamos a ver. Del ganado porcino lo podemos clasificar de diferentes maneras. Una de sus clasificaciones puede ser según su edad. Y según su edad podemos encontrar, por ejemplo, los lechones. ¿Qué son los lechones? Pues realmente son marranillos o cochinillas, o sea, machos o hembras, que desde que nacen hasta que se destetan, hasta que terminan de alimentarse a base de leche, se les clasifica con ese nombre, lechones. O sea, son todos la categoría de cerdos, tanto machos como hembras, que simplemente han sido alimentados a base de leche. Ok. Además de los lechones, encontramos el puerco. ¿Qué es un puerco? Sería un cerdo joven. La clasificación. Flaco. Dice que forma o no piara, destinado al cebamiento. O sea que el puerco ya sería un cerdo joven que ya empieza, digamos, a comer tanto pienso como césped, que forma piara. Piara se refiere a cuando se juntan en manadas, ¿sabes? O sea, forman como grupos grandes donde se suelen concentrar o no. Pueden vivir tanto en solitario como formar esos grupos. Es una de sus características. Vale, y destinados al cebamiento significa de que su producción es destinada, digamos, al consumo cárnico, ¿no? Después existen los primales. Los primales serían cerdos que tienen ya más de un año de edad. O sea, ya han dejado, por supuesto, de alimentarse a base de leche, han dejado de estar destinados al engorde ya y cebados, y cuando pasa un año aproximadamente ya su clasificación sería cerdos primales. Y luego aquí tenemos a los berracos. Es otra clasificación que se le puede dar. Y los berracos son cerdos machos destinados a la reproducción. O sea, realmente se le llama berraco a cualquier cerdo macho que tenga más de un año de edad generalmente y que al menos haya sido reproducido al menos una vez. Muy bien. Después tenemos, aquí dice manas, pero son marranas o guarras. Y es una denominación que se le da al cerdo. Y así como el berraco es un cerdo macho que está dedicado generalmente a la reproducción, pues una guarra será una cerda hembra dedicada también a la crianza. Además, puede existir otro tipo de clasificación, por ejemplo, un berraco castrado, que es un cerdo macho que se ha reproducido al menos una vez y después de su uso de reproducción ha sido castrado para generalmente después ser destinado también al cebamiento o al engorde. Las heridas o la cicatrización de la castración ya tiene que estar curada para considerarse un berraco castrado. Y una de las características es que independientemente de la raza del animal, se le suele también filtrar grasa intermuscular por motivos de la castración. O sea, tiende a engordar y ese engorde, más que en tejido adiposo, o sea, en grasa acumulada en una zona concreta, se suele filtrar en su musculación. Muchas veces cuando se compra un jamón y ven como pelotitas blancas que hay en la carne, eso es síntoma de que muchas veces es un berraco, que es un cerdo que ha sido criado, utilizado para la reproducción y posteriormente castrado y destinado al engorde. Ok, y aquí tenemos a los cochinos. ¿Qué son los cochinos? Son cerdas o cerdos castrados, gordos o cebados en condiciones apropiadas para la matanza.
O sea, ya el cochino es un animal que independientemente de que haya sido dedicado a la reproducción o no, sí que ha sido castrado y su utilización va a ser para la industria cárnica, utilizado, digamos, para el consumo, ¿no? De su carne. Muy bien, esa es una de las primeras clasificación que podemos encontrar en lo que tiene que ver al cerdo. Otro tipo de clasificación que podemos hacer al cerdo es mediante su raza. O sea, dentro del mundo del cerdo existen diferentes tipos de razas. Hay características de cada una de, digamos, estas razas que van a dar una calidad u otra de carne. También existen cruzamientos entre diferentes razas para lo mismo, para lograr un objetivo de producción cárnica adecuada y basándose en la utilización que se le va a dar. Más que nada aquí en España por el mundo de los jamones. Es un producto en el cual interfiere mucho, varía mucho ese tipo de producto dependiendo de, por supuesto, la alimentación del animal y su raza en sí. Eso es lo que va a determinar un jamón u otro. Variedades, denominaciones de origen o clasificaciones, digamos, de ese jamón. Bien, vamos a ver con respecto a la raza. Dice, las principales razas que se comercializan en España son el cerdo blanco y el cerdo ibérico. El cerdo blanco tiene un mejor rendimiento comercial. Su carne es más magra y con menor contenido graso. El cerdo ibérico es una raza autóctona de España. Se distingue por su pezuña negra. Se trata de cerdos rústicos, alimentados y cebados de bellota. Bien, a ver, varias acotaciones con respecto a esto. Si bien es verdad de que el cerdo ibérico es una raza autóctona de España, dentro del cerdo ibérico igual también se pueden dividir 3 clases de cerdo o más de variedades de cerdos ibéricos. Y cada una va a tener su característica concreta dentro de esas variedades de cerdo ibéricos. Y dentro de esas variedades existe un cerdo de categoría ibérico y de muy buena calidad, el cual su grasa intermuscular es alta y bien valorada, y sus pezuñas son blancas. O sea que realmente la gran mayoría, es verdad que de cerdos de la raza ibérica, todos suelen tener las pezuñas negras, pero sí que existe alguna variedad de cerdo ibérico, el cual su pezuña es de color blanco. O sea que tampoco es característica del todo de eso, de este cerdo, ¿no? Bien, dice que los animales de esas razas son alimentados con bellota, pero vamos a ver una cosa. Dice, bueno, aquí tenemos un cerdo típico ibérico, dice que los de bellota son alimentados con bellota y pasto. Los de recebo se ceba con pienso si no alcanzan el peso adecuado de la bellota, y los de cebo se engordan con piensos compuestos. Dentro de la variedad de cerdos ibéricos también es muy importante su alimentación. Y sería de la siguiente manera: los animales que se consideran de bellota realmente empiezan a comer bellota a partir de los 80 kilos, todos los animales. A partir de los 80 kilos es cuando empiezan a alimentarse con bellota. Además de bellota, en esos 80 kilos que logren superando esos 80 kilos, comen otro tipo de alimentación. Y su objetivo es llegar hasta los 160 kilos. Si un cerdo de la raza ibérica o sus cruces, que ya lo hablaremos porque existen también diferentes denominaciones dentro de las razas puras de bellota. Si un cerdo ha sido alimentado con bellota hasta lograr los 160 kilos, a partir de los 80 kilos, a eso se le considera un cerdo puro de bellota. Un cerdo de recebo es un cerdo que a partir de los 80 kilos empezó a comer bellota, pero no ha alcanzado el peso suficiente para su matanza, o sea, los 160 kilos. Es 140, 160 kilos. Hay un margen de 20 kilos arriba y abajo de tolerancia.
Ok, a eso se les llamarían los de recebo, los que vamos a suponer comieron bellota hasta alcanzar los 140 kilos, pero la bellota tiene su temporada, su estacionalidad y su cantidad, ¿no? Concreta de producción. Entonces, llegará un momento que se agota. Los cerdos que no logran alcanzar los 140, 160 kilos de pesos comiendo bellota, pues se cebarán, se les dará alimentación a base de pienso hasta obtener ese porcentaje de kilos para poder considerarse cerdo de bellota o cerdo de pienso. Y un cerdo de cebo, pues simplemente es un animal generalmente de la raza ibérica o en sus porcentajes que simplemente se ha alimentado de piensos, césped, gusanos, todo lo que va encontrando a medida de que va caminando, generalmente por la dehesa. La dehesa es la región que se denomina donde existe la bellota y se crían los cerdos de calidad ibérica. Bien, aquí tenemos un vídeo que va a explicar. El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de calidad del cerdo ibérico que tiene como objetivos la protección de la raza ibérica, el control del fraude en el sector y la simplificación del etiquetado. Informe semanal ha recorrido dehesas y granjas y ha hablado con representantes de todos los estamentos que forman el sector. Vale, les comento. En el mundo del cerdo ibérico hay una desinformación, cada vez se está, digamos, puliendo y mejorando este mercado, ya que, digamos que el nivel de estafa o lo que vendría a ser la diferencia de calidad que existe entre uno y el otro, a veces es tan ínfima que puede lograr confusión en el consumidor. O sea, tanto por desinformación del producto en el cual se diga o se crea que es un producto y realmente es otro, como ese tipo de problemas que existen, ¿no? A la hora de comprar un cerdo en el cual creemos que por tener la pezuña de color negro y que diga pata negra, es un cerdo 100% de la raza ibérica y que ha comido puramente bellota. Y sin embargo en esos etiquetados, pues ha dado lugar u origen a confusión a la hora de la parte del consumidor. Eso también que logra, pues, cierta rechazo o, digamos, cierto temor a la hora de consumir ese producto. O sea, desconfianza. Por lo tanto, se están intentando aplicar medidas para que ese producto no tenga, digamos, ese problema de trazabilidad. Ausencia de controles efectivos, precios inferiores a los del jamón serrano. Esas son, desgranadas por los afectados, algunas de las claves que han llevado a una situación muy difícil al sector del ibérico. Y también a este animal, el cerdo ibérico, que de seguir así las cosas, podría llegar a tener en nuestras dehesas tan solo una presencia testimonial. La norma de calidad aprobada por el Consejo de Ministros busca poner fin a esta situación. La anterior norma de calidad no estaba funcionando, los controles no funcionaban y eso ha dado pie a que se instaurase el fraude como norma relevante de funcionamiento del sector. Se estaban vendiendo animales que no eran al 50% cruzados, se estaban utilizando madres que no eran ibéricas puras, se estaban infringiendo los periodos mínimos de cría. En primer lugar, lo que hemos buscado es que el consumidor sepa exactamente lo que adquiere. Hemos querido simplificar las denominaciones, tenemos solo 3 denominaciones, bellota, cebo de campo y cebo, y luego además diferenciamos la pureza racial, diciendo 100% ibérico para el de bellota, y luego en el resto de jamones pues tiene que figurar el porcentaje de ibérico exactamente que existe. Es uno de los protagonistas de esta historia, el cerdo ibérico. Una raza nacida en la península ibérica capaz de producir carnes de inigualable calidad. La sola mención de su nombre, que todos se disputan,
despierta pasiones. Son muchos los que dicen defender a este animal y sin embargo su presencia disminuye. Hace 5 años había en nuestro país, según datos oficiales, más de 500.000 cerdos ibéricos. En 2012, menos de la tercera parte, unos 145.000. Yo creo que quien tiene que ganar en todo esto es el propio sector y, por supuesto, esta raza autóctona, que son ejemplares ibéricos puros, 100% ibérico, y que además están criados en libertad, y son ellos los que tienen que salir ganando esencialmente, porque es la punta de lanza del sector y es lo que está gozando de una singularidad tan especial que lo hace inimitable en cualquier otra parte del mundo. De piel rojiza, mayor tamaño y espalda más curva. Son los otros protagonistas de esta historia, machos Duroc, una raza creada en Estados Unidos y utilizada en nuestro país para cruzarla con cerdas ibéricas. Sus descendientes podrán llevar el apellido ibérico si tienen al menos un 50% de ibérico. También aparecerá reseñado en la etiqueta que acompaña a los jamones procedentes de estos cerdos que son de cebo de campo, lo que significa que se han criado con pienso, pero que pasarán el final de su vida al aire libre. La norma pide que a partir de ahora estemos hablando de 100 metros por animal, lo cual significa bueno, pues que el animal tiene un espacio suficiente como para desenvolverse, que es importante sobre todo para mejorar la calidad de la carne. De estos otros animales que pasarán aquí el resto de sus vidas, las etiquetas dirán que son jamones ibéricos de cebo. Es el mismo tipo de cerdo, cruzado al 50%, criado en una de las más modernas explotaciones de este país. La tranquila vida de estos animales solo se interrumpe cuando su olfato les anuncia que ha llegado la hora de la comida. Se denomina alimentación racionada, una mezcla de piensos y agua que irá aumentando y cambiando gradualmente su composición en función del tamaño. Yo estoy de acuerdo en que se tenga que proteger el ibérico puro, es un valor nuestro, es un valor que no lo hay más que en España, pero las piezas son distintas. A lo mejor no son unas piezas más comerciales, evidentemente son tan comerciales, son unas piezas que quizá van más enfocadas a una minoría de gente que puede valorar eso, ¿no? Pero yo creo que al consumidor medio, yo estoy convencido que le gusta más un buen jamón ibérico cruzado de cebo que un jamón puro de bellota. Podría parecer que en este país solo comemos jamones ibéricos puros y de bellota, pero no es así. La mayoría provienen de cerdos como estos. Es el 80% o el 85% de la cabaña total que pueda existir en España. Entonces, con lo cual, el consumidor final va a tener dos opciones, pero básicamente lo que le permite es comer un jamón de alta calidad y, en este caso, a un precio moderado. Jamón ibérico de bellota puro hay muy poco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Básicamente porque es un producto que es muy caro de producir para el ganadero y muy caro de producir para el industrial. Los últimos datos oficiales no dejan lugar a dudas. En 2011 se vendieron más de 4.200.000 jamones ibéricos de cebo. Ibéricos puros y de bellota no llegaron a 65.000. La calidad de un jamón ibérico de bellota como este se mide en varias cosas. En primer lugar, por la raza. La raza ibérica pura, como este jamón, tiene una caña muy fina y el jamón está muy esterilizado. Lo segundo es la alimentación a bellota y para eso, si os dais cuenta, yo toco el jamón y la mano se me pone, vamos, como si fuese aceite, y eso que hace unos 10 grados. Incluso más, si el jamón le dais la vuelta y lo presionáis la zona de la grasa tiene que estar firme pero blanda. O sea, el jamón tenemos que entrar el dedo. Si el dedo no entrase, es que el jamón no tiene suficiente cantidad de bellota o que el jamón está ya pasado y está excesivamente duro. El factor fundamental, y por eso se clasifica el producto, es la alimentación, es decir, el que sea de bellota o sea de cebo va a ser el factor determinante y eso va a determinar que el precio valga prácticamente el doble. Bueno, realmente si además es ibérico 100% y es de montanera,
hay algunas características, como pues, por ejemplo el sabor del jamón, que va a ser más pronunciado, y eso hace que también el aroma pues, sea mucho más intenso. Otro factor de calidad es el tiempo. En este laboratorio de la Universidad de Extremadura llevan años investigando sobre el cerdo ibérico y sus productos. 2 pentaronas. Olor especial. Aparatos como este permiten identificar los aromas que asociamos a la calidad y los componentes que lo producen. Entonces hemos visto que la formación de estos compuestos, pues prácticamente hasta los 20 meses, hasta los 600 días, que es lo mínimo que se pone en la norma de calidad, pues realmente no se producen en una cantidad suficiente y por lo tanto no estaría garantizado el aroma. Durante un tiempo convivirán en el mercado etiquetas antiguas con otras nuevas. La norma prohíbe utilizar términos como recebo, una categoría que desaparece, o ibérico puro, que pasa a llamarse 100% ibérico. Expresiones como pata negra, que hasta ahora se podían utilizar generosamente, solo podrán dedicarse a los jamones 100% ibéricos. Y las palabras dehesa o montanera solo se podrán asociar al jamón de bellota. Y además prohibiremos en la norma que se puedan utilizar fotografías de dehesas, fotografías de bellotas, fotografías de cerdos que están pastando en unos paisajes idílicos cuando se trata de animales de cebo que pueden estar intensivos en nave, lo cual es muy legítimo, pero es otra cosa. Ese engaño que ha existido con mala o peor voluntad, creo que se va limando poco a poco con esta normativa de calidad. Nosotros siempre estaremos ahí para recordar al Ministerio que la transparencia es la mejor herramienta que tiene cualquier sector y que conservar esta raza autóctona es algo de lo que no nos podemos olvidar jamás. Al comenzar el siglo XXI, se curaban en España algo más de 2 millones de jamones ibéricos al año. En los últimos años se han superado los 5 millones. La exportación, que ha permitido a buena parte de la industria agroalimentaria mitigar la dureza de la crisis, solo supone, pese a que ha aumentado, un pequeño porcentaje de la producción. Es casi una asignatura pendiente. En esas condiciones, la burbuja, como ocurrió en la construcción, ha terminado por pincharse, dejando tras de sí quiebras y concursos de acreedores. Todos confían en que ahora se inicie una etapa muy distinta. La situación es dramática, es decir, en este momento no hay animales en el campo, hay falta de animales en el campo y el sector, y los pocos que estamos en una situación financiera muy complicada porque estamos metidos en una crisis, aparte de la crisis general de la economía, el sector tiene su propia crisis particular, derivada de una sobreproducción. Vamos a tratar de que los sistemas de control sean más transparentes, haya una trazabilidad absoluta y podamos garantizarle a los consumidores que cuando compran algo compran exactamente lo que figura en el etiquetado. Todo esto tiene que mejorar la situación del sector, todo esto va a permitir que los distintos segmentos puedan convivir y todo esto tiene que hacer que tengamos un sector más transparente y que protejamos a un producto que es punta de lanza de la gastronomía española y de nuestras exportaciones. Burbujas y crisis aparte, el jamón ibérico sigue conservando su enorme capacidad de seducción. Le gusta prácticamente a todos los españoles, dicen las encuestas, y a muchos de quienes se atreven a probarlo en cualquier otro país. Para los japoneses, jamón ibérico es mejor comida, mejor jamón del mundo, sin duda. Lo mejor de lo mejor. No, es indudable que no hay producto mejor en el mundo. Ya el caviar o no sé, pues la trufa blanca, lo que quieran. El futuro que parece dibujarse solo esconde un inconveniente para el consumidor. Si se impone la transparencia, si los controles son efectivos, si se produce la ansiada ordenación del sector, habrá menos y mejores jamones. Que su precio aumente, dicen los expertos, es solo cuestión de tiempo. Muy bien, pues bueno, lo que hemos visto es cómo en este caso el comercio está intentando regular lo referente a todo lo que tiene que ver con el consumo de este tipo de producto, ¿no? Que ha tenido como sus altibajos en el mercado.
El cerdo ibérico, pues hemos visto de que tienen que ser una raza ibérica pura, aunque también existe el cerdo duroc, que es una raza autóctona de Estados Unidos, también se consume mucho en Bulgaria, y ese es el cerdo, digamos, que también serviría para hacer, digamos, jamones ibéricos con esa calidad de grasa intermuscular filtrada. Es un cerdo que, bueno, que está aceptado, digamos, en lo que es el consumo. Entonces, cuando suele ser con cerdo duroc, es cuando vienen esas denominaciones de 50% puro de bellota o puro jamón ibérico de bellota, y viene mezclado con esta raza, con la raza de cerdo duroc. Ok, vamos a ver la clasificación de la carne según las categorías. Tenemos que diferenciarlas en diferentes categorías. Tenemos la extra, primera, segunda y varios. En la categoría extra encontramos el solomillo de cerdo y la cinta de lomo. En la categoría primera encontramos el jamón, o sea, la pierna trasera, las chuletas de riñonada y las chuletas de lomo. Ok, en la categoría segunda, pues las chuletas de aguja, que salimos de donde salen, son las primeras 5 del cuarto delantero. Y la paletilla, la parte de adelante también que se considera, digamos, de esa categoría. Segunda. Y varios encontramos manos, patas, codillo, cabeza, panceta, tocino y costillar. A diferencia de la canal del ganado bovino, la canal del cerdo ibérico sí se comercializa con cabezas y pezuñas. Entonces, en la canal encontraremos, en este caso, cabezas y pezuñas que están dentro de la categoría varios, como manos y cabeza. Bien, en el caso del cerdo existen menos cortes a diferencia que en el ganado bovino, o sea que en la carne de ternera, de vaca. Es, digamos, más fácil de localizar los cortes. Tenemos que tener en cuenta que también, gracias a la superproducción del mundo ibérico, han aparecido diferentes tipos de carne sacadas de ese cerdo ibérico, utilizadas para su comercialización sin necesidad de salar o de hacer el jamón, ¿no? O sea, tanta producción de jamón hace de que sea necesaria la comercialización de otras zonas de ese mismo cerdo. Y entonces en el mercado cada vez es que encontramos más tipos de cortes de carnes ibéricas. Ok. Dentro de los tipos de carne, vamos a ver que aquí se me fue para atrás. Aquí tenemos